Amigos, gracias por su preferencia. Ya lo habíamos dicho, está con nosotros Ramiro Escobar, él es especialista en temas internacionales, docente universitario, también pues columnista de distintos diarios. ¿Cómo estás, Ramiro? Buenos días, gracias por ¿Cómo te va, Irene? acompañarnos. Un gusto Hay estar muchos acá. temas en los cuales hablar y bueno, la atención se centra básicamente, al menos el día de hoy, ¿no? Desde la semana pasada en Brasil, porque hoy podría verse, ¿no?, la suerte de la presidenta Dilma Rousseff y al final parece que todo apunta a que podría ser ya destituida, ¿no? E incluso comentábamos en la pausa que ya en esta presentación que hizo ella ante el Pleno del Senado, señalaba de alguna manera pues su pesimismo porque decía que cesarla definitivamente, ¿no?, su mandato era pues como someterla incluso a una pena de muerte política y que en definitiva pues lo que se estaba viviendo, lo que estaba viviendo ella era un verdadero golpe de Estado y que sentía pues este gusto amargo y áspero de la injusticia. Así califica todo este trance que está viviendo la presidenta. Bueno, gracias por la invitación de todo. Y creo que además ella en su defensa ayer señaló un episodio anterior en el cual ella también de alguna manera está en un tribunal y está encausada, y es cuando ella es joven y la dictadura brasileña la detiene y también la tortura, ¿no? Entonces, en el imaginario político de Dilma Rousseff creo que han aparecido estos dos momentos como una manera de decirle al pueblo brasileño y a los senadores que están ahí: miren la injusticia que están cometiendo. Yo creo que ese proceso, si bien puede ser visto como algo legal, Claro. es bien difícil rotularlo como algo legítimo, ¿no? Y voy a explicar por qué. No solamente un problema de contabilidad en la cual pues se salió de la rectitud de lo que son pues la administración del presupuesto. Claro, pero es que eso, digamos, es algo que puede considerarse una falta, pero no necesariamente tiene que llevar a la destitución de un presidente, ¿no? Para destituir un presidente en Brasil se necesita que se cometa un crimen, digamos, de gran calado. Esto no es así, esto lo habían hecho algunos presidentes antes con mayor o menor intensidad y no había pasado nada, ¿no? Pero ocurre este proceso de destitución cuando estalla el caso Lavallato en Brasil, Claro. que es un caso de mega corrupción que grosso modo consiste en que el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, un banco estatal, financiaba una serie de proyectos y para eso tenía una suerte de lobby oculto con una serie de empresas. Esas empresas daban dinero a la clase política en general, no solo al Partido de los Trabajadores, al propio Claro. PMDB, que es el Partido Movimiento Democrático Brasileño, que es el partido de Michel Temer, el presidente interino. Que sí tiene las acusaciones, o sí Marcelo tiene la presunción de Odebrecht, corrupción. Marcelo Odebrecht, uno de los principales encausados, uno de los hombres más ricos de Brasil, ¿no?, un propietario de la empresa Odebrecht, no hace mucho para rebajar su pena declaró que en algún momento habían financiado la campaña de Michel Temer. Temer dijo, bueno, fue un proceso legal, pero hay una niebla, digamos, complicada sobre él, ¿no? Y no solo sobre él, sobre Renan Calheiros, que es el presidente del Senado, sobre Eduardo Cunha, que fue presidente de la Cámara de Diputados. Los acusadores de Dilma Rousseff tienen acusaciones de corrupción mucho más serias que las que tiene ella, ¿no? Entonces, incluso hay un momento en que a la prensa se filtra la llamada de uno de ellos sugiriendo, insinuando que hay que proceder con esta institución, y se entiende por el contexto en que se dice la frase que es parte, digamos, de toda una estrategia para contener las acusaciones de corrupción y buscar una suerte de chivo expiatorio político que de alguna manera reordene luego la política brasileña, y eso me parece una cosa asombrosa, ¿no? Es una medida desmedida. A mi juicio sí, y fíjate, Susana Malcorra, que es la canciller argentina del gobierno de Macri, que es un gobierno que apoya a Temer, ¿eh? Públicamente, ella, de un gobierno amigo de Temer, digamos, ha declarado que se ha cumplido la legalidad, pero que no va a opinar sobre la legitimidad. Lo que es una manera de decir, bueno, se cumplió la ley, pero ya si fue legítimo o no es algo sobre lo que vamos a opinar. Es una manera oblicua de decir, de pronto ahí hay algo medio irregular o medio extraño, pero yo no voy a opinar sobre Ahora, eso. es una situación eminentemente política en la cual pues, se presentan dos posiciones que ha polarizado al país. Digamos, ¿cuál es la tensión que se está viviendo pues, en ese país? Bueno, es muy complicado y fíjate que puede haber un saldo político inesperado, ¿no? Inicialmente hay unas manifestaciones en la calle, más o menos desde el año 2012, recordarás, Así es. ¿no?, por los pasajes en Sao Paulo,
luego por la organización de mega eventos deportivos, ¿no? La Copa Confederaciones, luego el Mundial, luego los Juegos Olímpicos. Hay un grueso de la clase media brasileña, joven sobre todo, que está cansada de la corrupción, cansada de la falta de representación política y que sale a la calle y produce una serie de manifestaciones contra la clase política en general, no solo contra Dilma Rousseff, ojo, ¿no? Con la presidenta. Y esto creo que es hábilmente canalizado por la oposición, incluso por el Partido Movimiento Democrático Brasileño, que era parte de la coalición gobernante, para llevar adelante este proceso y de alguna manera tratar de hacer ver que este proceso de institución de alguna manera interpretaba a la calle. Pero ahora es más dudoso. Michel Temer tiene 14% de aprobación, ¿no? Supuestamente cuando él llega a la presidencia, si es que eso consuma la institución, va a reordenar la economía, que está muy mal, que tiene 11% de desempleo. Pero con ese 14% ¿le será suficiente como para poder ni siquiera brindar las garantías de que se está haciendo un gobierno democrático, que se está mejorando la gestión anterior? Ya hay protestas en la calle contra él y va a seguir habiendo. Y va a tener que tomar medidas radicales para supuestamente reajustar la economía. Algunas medidas que creo que son necesarias, ojo, a que las iba a tomar igual Dilma Rousseff. Pero un presidente con poca legitimidad y con poca popularidad difícilmente va a poder sostener una situación social que se le puede ir encima porque pueden recortar las pensiones. Su ministro de Salud ha dicho cosas como que mejor que la gente vaya a la clínica privada porque la salud pública no alcanza. O sea, cosas que son hirientes para una parte del pueblo brasileño. Y creo que aquí hay un dato que es simbólicamente importante, Jennifer, no quisiera dejar de mencionarlo, ¿no? La democracia brasileña, digamos, se ha ampliado en los últimos años, mal que bien, ¿no? El PT, el Partido de los Trabajadores, sacó a cerca de 50 millones de un estado de pobreza extrema y los hizo subir un poco. Y la representación política, mal que bien, también se amplió, ¿no? Y en el gobierno de Dilma Rousseff tenías ministras, mujeres, varias ministras en el gabinete, tenías una ministra encargada de los temas de igualdad racial, ¿no? Y ahora todos los ministros son hombres, ¿no? Y todos son de las clases medias para arriba. Es decir, cosas que ya se habían conquistado se han simbólicamente dejado. Para una parte de la población brasileña eso es difícilmente digerible, es como si se hubiera retrocedido y pareciera que no se dan cuenta, ¿no? Y la consecuencia política inesperada de la que te hablaba es que si hay unas elecciones, tiene que haber elecciones en el 2018, ¿no? No es seguro que vaya a ganar Temer o vaya a ganar la gente que ahora está en el gobierno. De pronto gana el Partido de los Trabajadores otra vez, ¿no? Porque no tiene el gobierno que va a entrar si es que destituyen a Rousseff una base social que lo pueda sostener. Y el pueblo brasileño yo creo que se debe estar preguntando, ¿no? Mire, esta clase política está corrompida por varios lados. ¿Qué elijo? ¿Elijo a este que beneficia más a los grandes sectores de la población, a este que beneficia menos? Todos están contaminados, pero la elección política de pronto va a ser difícil que se haga por una cuestión moral, sino por una cuestión práctica, ¿no? ¿Quién realmente puede proveer, digamos, mayores niveles de equidad social? Y entonces de pronto tenemos a Lula candidateando con fuerza el 2018. Entonces, es una operación política complicada. Me parece que están, a mi juicio, y con respeto que me parecen los brasileños y el Estado brasileño, están metiéndose en una operación complicada que va a provocar daños en el proceso democrático brasileño. Hubiera sido mejor evitarlo. Dilma Rousseff ya había anunciado que iba a convocar elecciones. ¿Para qué hacerlo, no? Bueno, una situación en verdad que podría determinarse el día de hoy con la destitución. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el paso final? Ella es destituida el día de hoy. Sabemos que en la mañana de hoy va a reiniciarse este pleno del Senado. Se necesita una mayoría calificada, 54 no de los senadores de los 81. Sí. ¿Cuál es el paso siguiente de ser ella destituida? Bueno, ella, si se produce la votación y se confirma su destitución, ella abandona el cargo, entra a la presidencia Michel Temer, termina el periodo hasta el 2018. Y tiene que poner en marcha una serie de medidas ya como presidente legítimo, digamos, o legal, ¿no? Más que legítimo, ¿no? Y ahí va a tener que, simplemente Dilma Rousseff sale de escena y Michel Temer va a tener que gobernar ya con lo que quede del periodo. Un dato que es interesante también, ya la región con mayor o menor intensidad ha reaccionado con, digamos, frialdad frente a él.
Es cierto, salvo ¿no? Macri, Esos ¿no? pronunciamientos, exacto. Salvo Mauricio Macri, pero tú no has escuchado ni siquiera a nuestro presidente hablar Nadie sobre ha él. hecho pronunciamiento porque se supone que es un juicio político que está siguiendo su curso y la propia Claro, presidenta ha tenido la oportunidad de hacer pues, su defensa. así es, ¿no? Entonces Entonces, sigue el curso, ¿no? Ahora, y sí. finalmente, para cambiar de tema, antes que se nos vaya el tiempo, la situación de Venezuela, bueno, de eso sí, nuestro presidente incluso ya se ha pronunciado, es una situación pues que va a poder virar o no con este referendo que se va a presentar. Mira, la situación en Venezuela a mí me parece una situación límite, ¿no? Me parece un gobierno claramente autocrático, ¿no? No es Brasil, ¿no? En Venezuela creo que sí se han cooptado las instituciones de una manera asombrosa, ¿no? Que no admite discusión casi, ¿no? El propio Consejo Nacional Electoral pone bloqueos a la posibilidad de un referéndum. Entonces, claro, la oposición tiene el recurso de la calle, ¿no? Y creo que la oposición de ahora no es la oposición de hace 10 años, ¿no? Exacto. Yo pude ver, digamos, Es cierto. el intento de derrocamiento de Hugo Chávez en el 2002, yo estaba ahí y era una oposición que no pudo consumar ese proceso, que era un golpe también, ¿no? Un golpe de Estado. Pero ¿se abren luces al menos de solución con esta consulta popular? Mira, yo creo que esa consulta la ganaría la oposición, claramente, ¿no? ¿Y eso cambiaría el panorama? ¿Podría de alguna manera ejercer algún tipo de injerencia en cómo es que está pues entornillado en el... Bueno, lo que se plantea es que tendría que salir de la presidencia Maduro, ¿no? ¿Pero es previsible eso? ¿Podría darse? Es muy difícil porque las amarras del poder en Venezuela Sí, tienen hechas de manera a manu militari, ¿no? Entonces, digamos que no es un gobierno que acepta las formas democráticas de manera normal, ¿no? Las ha maltratado continuamente, ¿no? Ha creado un sistema político que favorece al Estado, ¿no? Los propios militares tienen peso en el aparato de poder. Entonces no es algo que el Estado o el gobierno actual venezolano vaya a aceptar tranquilamente. Y eso tensa la situación y por eso se prevé que lo de mañana va a ser tenso, porque el propio presidente ha pedido que la gente salga a la calle. Ahora, creo que en este momento la oposición venezolana tiene más fuerza. Ya no es una oposición, como alguna gente cree, puramente de derecha. Ahora, pero quedaría tal vez como un indicativo más de que la población venezolana está requiriendo y pidiendo a gritos pues que es un cambio. Ahora, y finalmente ya para terminar, que se nos va el tiempo volando, Colombia vive una situación, ¿no?, a la inversa de repente de las situaciones que hemos visto en estos dos países, porque de alguna manera el diálogo ha logrado sus frutos, pues, ¿no? La ansiada paz. Ahora, ¿a qué precios? No sé si es en la impunidad o es que va a haber un real castigo también. Y si es que esta es una paz real y verdadera, pues, ¿no? Bueno, el referéndum es el 2 de octubre, para que la gente diga sí o no frente al acuerdo de 297 páginas. Lo de Venezuela, sí. A mí me parece una situación esperanzadora, ¿no? Va a haber un proceso algo tenso porque hay opositores que no son pocos al acuerdo, pero Benjamin Franklin decía que y que había visto guerras, ¿no? La guerra de la independencia norteamericana, ¿no? Decía que siempre, o que nunca es mejor una buena guerra que una mala paz. O sea, cualquier proceso de negociación hace esas, si quieres, lamentables concesiones, ¿no?, que provocan la sensación de impunidad. Eso se llama justicia transicional, se amenguan las penas, se le da la posibilidad a los perpetradores de que confiesen sus crímenes y con eso tienen algún tipo de rebaja de lo que les correspondería en situaciones normales. Con lo cual no todos quedan felices, pues. No, por supuesto que no. Y hay mucho recelo y resentimiento. Claro, pero lo otro que tienes al frente es que la guerra continúe. Exacto. Y eso siempre es peor, ¿no? Entonces, peor. Es algo que los colombianos tendrán que procesar, ¿no? Pero fíjate que es interesante lo que hemos conversado, ¿no? Brasil, Venezuela y Colombia están en procesos políticos complicados. Lo de Colombia creo que es esperanzador. Lo que pasa en Brasil y Venezuela a mí me parece preocupante, ¿no? Porque indica que la democracia en la región es una democracia problemática, es una democracia no totalmente representativa, es una democracia que por momentos es cooptada, capturada o deteriorada con procesos, a mi juicio, como el que ha ocurrido en Brasil y peor aún en Venezuela. Lo de Venezuela sí es una situación de escándalo, ¿no? O sea, hay claramente la toma de los poderes del Estado por un poder central, ¿no?, que no acepta prácticamente el juego democrático. Entonces, tenemos que pensar desde Perú y como personas que viven en esta región, cómo eso mejora, ¿no? Cómo eso mejora, y eso creo que tiene que hacerse pensando sobre todo en la gente, ¿no? Es el ciudadano el que sufre las consecuencias de este comportamiento político, ¿no? Entonces, me parece que
Cualquier persona que vive en esta región, así no vive en estos países, tiene que ver esto con interés y tiene que sacar las conclusiones para su propio país de cómo podría mejorar la situación en su vida cotidiana incluso. Todo eso tiene consecuencias reales, ¿no? Nos falta muchísimo, ¿no? Para esta ansiedad de democracia, ¿no?, en la cual, o políticos y política que busque ese real bien común. Nuestra democracia en América Latina no es plenamente representativa, ni a nivel social, ni a nivel político, y a nivel cultural menos aún. No hay tiempo para hablar de los pueblos indígenas, pero son los grandes ninguneados en todo este escenario, ¿ya? Entonces creo que estas lecciones o estas situaciones que estamos viendo deben darnos lecciones, ¿no? Una agenda realmente pendiente la que tenemos y hay que ver, pues como bien señalas, ¿no?, el reflejo de lo que está ocurriendo en nuestros vecinos países, acá tan cerquita, ¿no?, para no cometer pues los mismos errores. Muchas gracias, Ramiro. Gracias a ti, Un gusto Jennifer. conversar contigo. 8 de la mañana con 5 minutos, vamos a hacer una pausa. Regresamos con más noticias.